Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Daniel Contardo, un hombre que ha aprendido a comunicarse con Dios y el Señor ha respondido a sus oraciones. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Daniel Contardo es chileno. Ha trabajado como ministro del Evangelio siendo pastor de la Iglesia Adventista. Es oriundo de Santiago, capital de Chile. Está casado con Janet Rebolledo. Tiene 2 hijos y una hija, Elías, Dan y Rose. Su nacimiento fue milagroso debido a un tratamiento de fecundidad que se realizó su madre. Al egresar de teología, se enteró de que su madre lo había entregado a Dios para sus propósitos. Conoció a su esposa, ambos orando por matrimonio de manera separada en una linda historia. Su vocación para ser pastor también fue milagrosa, llamado que sintió escuchando la voz del Señor directamente durante una tormenta. En sus inicios como pastor enfrentó difíciles pruebas de carácter, especialmente ante una situación sobrenatural, donde presenció el poder divino en todo su esplendor cuando trabajaba en la ciudad de Viña del Mar. Vamos a conocer al pastor Daniel Contardo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Daniel Contardo. Él es chileno y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor Daniel, bienvenido. Qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Muchas gracias, estamos bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación al programa Identidad y podemos decir que estamos agradecidos al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros hasta hoy. Amén. Por ahí escucho unos pajaritos y me parece fantástico. Creo que el tema de la naturaleza nos conecta tanto con el Creador. Así que feliz de este entorno en el cual nos encontramos. Pastor Daniel, cuéntenos un poco dónde está actualmente, dónde suenan esos lindos pajaritos, cómo se llama su esposa, sus hijos. Bueno, queremos conocerle. Bueno, estamos viviendo acá en Chillán, estamos viviendo en nuestra casa con mi esposa Janet Rebolledo. Ella trabaja todavía actualmente en el CACH como inspectora y allí, ¿no es cierto?, se ha estado desempeñando por un tiempo ya. Mis hijos, Elías, él ya es un profesional, estudió gastronomía internacional. De él tengo a mi nietecita Ámbar, y que tiene 9 años. Después está mi hijo Dan, que él es enfermero y está casada con Gabriela, mi otra hija, porque es como una hija. Y ella es educadora de párvulo, y de ellos tengo un nietecito máximo de 1 año, y mi hija Rose, que, ¿no es cierto?, está casada con Alexander, que es mi yerno, otro hijo, y ellos están ahora de visita aquí en mi casa, fuera del país, están viviendo ellos y ahora los tenemos con nosotros hasta pasadito de Navidad. Qué bendición y qué regalo es la familia. Me gusta mucho cuando el pastor Daniel menciona allí del yerno, de la nuera. Son hijos realmente y es muy gratificante y es un regalo del cielo cuando se acepta así, porque en muchos hogares pasa todo lo contrario, vienen a ser como rivales en vez de familia, enemigos, exacto, pero el Señor nos invita a compartir y a disfrutar de esta familia maravillosa donde nos apoyamos, donde nos aceptamos, donde nos amamos. Es el ideal divino, es el propósito del cielo, es el propósito del Señor que podamos amarnos unos a otros. Y me encanta cuando el pastor Daniel se refiere así a su yerno, a su nuera, son hijos también
regalos del cielo. Pastor Daniel, yo quiero que me cuente un poco cómo usted conoció del Señor, cómo su familia también conoció del Señor, porque hay una historia muy particular en su vida. Sí, una historia larga en realidad. No, pero tenemos el tiempo, pastor. En este caso, nosotros, mi familia y yo, somos trabajo de un rescate, porque mi madre aceptó el adventismo cuando yo tenía 4 años, pero se apartó y estuvo 14 años fuera de la iglesia, y cuando finalmente llegó a la puerta de casa una hermana de iglesia, le hizo una invitación a una conferencia pública en ese tiempo y ella aceptó. Y allí no solo regresó ella, sino que llegamos todos nosotros como familia, mi padre, mis 2 hermanas y mi hermana. El enemigo se encarga de darnos falsas identidades y uno se siente cómodo en esa falsa identidad. Muchas veces también esa falsa identidad puede ser catalogada con estereotipos, estilos de vida que para el mundo, por decirlo de alguna forma, son cómodos, pero no son permanentes. Las disfrutas, pero solo por un instante. El tema de la música también y las falsas identidades que el enemigo también te quiere dar es que tú no puedes, tú no sirves para nada y demás que están en auge en este momento. Sin embargo, en la vida del pastor Daniel, bueno, en ese momento, Daniel, ¿cómo fue que usted logró aceptar a Jesús y que su identidad estuviese marcada en el Señor? ¿Cómo fue ese sí? Me contactó el pastor Benjamín Bustos. Cuando él me saludó, me transmitió una energía, me transmitió algo tan especial en su saludo, en su apretón de manos. Incluso el libro Servicio Cristiano dice que hasta con un apretón de manos uno puede ganar un alma para Cristo. Y yo lo experimenté con el saludo del pastor Benjamín Bustos. Me quedé a escuchar el estudio de ese día porque él me invitó, pero muy lejos de ellos. Pero tan pronto como él comenzó a hablar de la palabra, comencé yo a darme cuenta que había respuestas a muchas inquietudes que tenía y comencé a bombardearlo a preguntas. Y ese día, incluso el primer día en que estudiamos la Biblia con él, mi familia ya estaba estudiando, sabe que 2 horas conversando, así a mí se me pasaron como que si fueran 5 minutos, y mi mamá se impresionó porque dijo, oye hijo, si él vino a estudiar con todos nosotros, no solo contigo. Y bueno, y de ahí en adelante comenzó todo hasta que el Señor tocó mi corazón después de varios allí luchas internas, y Dios me mostró que yo debía entregar mi vida a Él. Y lo hicimos todo con familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, y la primera almita que gané para Cristo, que fue mi abuela materna, que nos ayudó también en la crianza, a la cual yo le hablé del Evangelio antes que pudiéramos bautizarnos, y ella comenzó a estudiar la Biblia también. Y mi abuela materna murió de 91 años, muy confiada en el Señor y muy, dispuesta a que cuando ella muriese, nos veríamos cuando Cristo viniese. Totalmente. El Señor dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa bendita esperanza hace que todo sea diferente, hace que haya un gozo, una tranquilidad, esa paz que el mundo no da, esa la da el Señor. Y en el caso allí del pastor Daniel, claro, ¿cómo usted recibió a Jesús, aceptó y empezó también de inmediato a predicar este mensaje que estaba calando hondo? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en su caso empezó a ocurrir ese proceso de transformación. Mi abuela podría decir, ¿sí? Mi abuela podría decir que fue la primera almita que el Señor me ayudó para conquistar para Cristo. Claro, ella es la estrella también en el cielo que va a estar allí presente, pastor. ¿Y en qué momento usted decide estudiar teología, dedicarse 100% al Señor, siendo misionero? Mientras estaba en la oficina, que hacía de junior en esa oficina, yo al mediodía, toda la gente salía a almorzar y yo me quedé, me serví la colación que llevaba y ordené documentación, pero ese día hubo una tormenta muy grande, a mitad del mes de noviembre, me acuerdo que fue, o a finales del mes de noviembre, y me imaginé en ese momento
¿cómo sería la venida de Cristo si en ese momento los truenos se sentían como verdaderos cañonazos en el centro de Santiago, en medio de los edificios? Nunca había experimentado eso. Y bueno, mientras pensaba eso, de repente yo escucho una voz a mi espalda que me dice: Daniel, ¿por qué en vez de plantar árboles y plantar semillas, no siembras mi palabra en el corazón de los hombres? Y yo me doy vuelta, perdón, y digo: ¿y quién me está hablando? En realidad se me pararon los pelos porque no había nadie. Y cuando me pongo a pensar, bueno, me imaginé esto, fue idea mía, me quedé así como helado por un rato. Pero los días que vinieron, yo ya estaba asistiendo a la iglesia porque me había bautizado, me pareció muy extraño porque todos los hermanos comenzaron a decir: Daniel, ¿y por qué no estudias teología? Y dije: ¿qué es esto? Tienes pasta para poder trabajar como ministro del Señor, me decía. Y yo en realidad a nadie le había contado nada, ni siquiera a mis padres. Wow, destaco en su historia, Pastor Daniel, la voz de Dios. Cómo Dios le habló. Le dijo: tú, en vez de estar sembrando pasto, ¿por qué no? Me lleva al momento de Jesús, cuando los hizo pescadores de hombres. Ten aquí los peces, pero ven y pesca hombres, de cierta manera, por decirlo de alguna forma. Sí. Fue la invitación. Y cuando uno escucha la voz de Dios, corta edad, 18, 19 años creo que tenía el pastor Daniel. 18, sí. 18 años, uno queda en silencio, uno queda, porque es el Espíritu Santo hablándote, el Señor ahí tocando tu corazón, porque Él sabía lo que iba a hacer en un futuro, Daniel. Vienen las luchas, las dificultades, pero sin embargo, ir tomados de la mano de Jesús en este caminar precioso que Él tiene para sus hijos es en definitiva lo mejor. Hay un momento crucial en su historia y en la identidad que usted forjó de la mano de Jesús en su familia también, que fue que destacamos bastante al principio, y fue la forma en cómo conoció a su esposa, Pastor Daniel. Yo pensé ya que me iba a quedar solo. Incluso yo fui llamado, después que terminé teología, al ministerio como estilo Pastor Galup, Vasi Galupi, que era soltero, pero no me querían ordenar porque era soltero, hasta que después que me casé me ordenaron. Entonces, pero me llamó la atención que Dios me llamó al ministerio a hacerme cargo de un distrito. En ese tiempo no era común siendo soltero, no casado. Y en ese tiempo de que el primer año de mi llamado, en los 2 primeros años fue que conocí a mi esposa. Realmente Dios la puso en mi camino y es como yo se la pedí al Señor. En realidad yo oré 13 años, como digo, por una esposa. No solo usted estaba orando, y bueno, oró 13 años por su esposa, y eso también nos deja la invitación y el llamado. Si usted es una persona soltera, soltero, ore. Dios tiene preparado a esa persona idónea, si es su voluntad, si es su propósito. Y en su caso, Pastor Daniel, ambos estaban orando por un matrimonio de manera separada. ¿Cómo ocurrió allí el milagro, Pastor Daniel? Y ella llegó con un grupo de jóvenes a realizar en la iglesia donde yo estaba una campaña de salud. Porque yo les pedí a ellos, porque los ubiqué, que lo vinieran a hacer. Vino mi esposa ahí dentro del grupo, no esperaba que viniese ella, y porque ya la había conocido y me había llamado la atención, pero yo dije: Señor, yo no quiero apresurar las cosas, me parece, pero no quiero ser yo el que meta la mano. Y si las cosas son tuyas, bueno, tú vas a actuar. Y bueno, después de 4 meses de orar por esa situación, de que yo la conocí, fue que ella llegó en ese grupo de jóvenes que originalmente no iba a venir a la campaña de salud que se iba a realizar en la iglesia. Ya me impresioné con eso. Y cuando finalmente ya terminó la semana, yo invité a todo el grupo a almorzar a mi casa. Le dijo al Señor: si yo en la casa del pastor, decía ella, si yo voy y alguien de la familia me dice: yo parece que a usted la conozco de antes,
Entonces tú me estás dando la pauta de que sí debe pasar algo allí. Y justamente quien dijo eso fue mi madre. Dijo, oye, mi hijita, le dijo, yo a ti te conozco, en alguna parte te he visto, le dijo. A mí me encanta cuando en las oraciones uno es específico con Dios, porque Dios está atento, escuchando, clama a mí y yo te responderé, te mostraré, te enseñaré. Y nosotros debemos pedir al Señor y Él va a ser muy claro con las indicaciones. Señor, si es esta persona, haz que pase tal cosa. Y en su caso con su esposa así sucedió, y cómo fue el encuentro y cómo Dios también les ha unido y ha tenido una familia maravillosa. El último tema que quiero conversar con usted, Pastor Daniel, en los últimos minuticos que nos quedan, justo empezando su ministerio pastoral, pasó una situación que le quitó sus miedos, iniciando precisamente el ministerio, y tiene que ver con una experiencia con una persona en Viña del Mar, en un distrito. Cuéntenos, pastor, en los últimos minutos que nos quedan para cerrar. Ahí me llama la iglesia de Viña del Mar, en donde yo había colportado algunos años antes con un grupo de jóvenes, y me dicen, sabemos que estás desocupado, porque me había hecho muy buenos amigos en esa iglesia, y te queremos invitar a que tú puedas ser instructor bíblico y apoyes al pastor acá en Viña del Mar. Ya, ni un problema, si estaba sin llamado, así que ellos me iban a hacer un pequeño sueldito, realmente un pequeño sueldito, porque era tipo post-pen de aquel tiempo, y así sobreviví con la ayuda del Señor, y me fui. Y a la verdad que allí en ese año 84, cuando me fui, tuvimos la experiencia de orar por un hermano. Era un hermano nuevo, que se había bautizado, hijo único de una hermana, pero que estaba con una posesión demoníaca. Después supimos que la razón de esa posesión demoníaca fue de que el hombre hizo un pacto con el diablo para ser el mejor karateca de Chile. Entre paréntesis, en ese momento estaba rankeado como el 10º mejor de Chile. Y yo creo que bajo todas esas influencias, todas esas prácticas que en el fondo atraen más la presencia del malo que de Dios, él quedó bajo esa posición porque él hizo un pacto con el enemigo sobre el tema. Y cuando se decidió orar en la iglesia por él, el pastor Justiniano, que era el evangelista de la Unión en aquel tiempo, él era un pastor de Bolivia, pero que estaba trabajando en Chile como el evangelista de la Unión, estaba ahí haciendo una campaña y supo la situación. Él tenía su experiencia sobre el tema, y él le pidió al pastor, a 2 ayudantes que tenía el pastor, que éramos instructores bíblicos, y a los ancianos que nos prepararan por una semana para orar por esa persona. Ya, yo lo hice. Me acuerdo que yo le pedí al Señor en oración que Él limpiara mi vida, que yo no fuera un tapón, para que Dios actuara. Y fue muy interesante porque yo le dije a Él, Señor, dame una evidencia de que tú sí me perdonas y que me vas a usar. Y en ese tiempo todavía era como muy infantil en la vida cristiana, y yo abría la Biblia y encontraba mensajes. Bueno, yo creo que no es infantil, Dios lo usa en los primeros pasos de la vida cristiana. Y me salía el libro de Daniel, el primer capítulo del libro de Daniel. Yo lo leía y no encontraba ni una respuesta. Entonces yo dije, Señor, yo no entiendo qué me quieres decir en este primer capítulo, no tiene nada que ver con lo que yo te estoy pidiendo. Y de repente, igual cuando Dios me llamó para ser su ministro, yo escucho una vocecita a la espalda, me dice, ¿no te es suficiente que te he llamado por tu nombre? Libro de Daniel. O sea, en el título del libro estaba que Dios sí me hizo acordar el caso de Pedro, cuando a Pedro, después de que realmente se arrepintió, lo llamó por su nombre. Y eso fue la evidencia que Dios lo había perdonado. Y de ahí fuimos y oramos por esta persona. Y recuerdo que esa noche en la iglesia, la persona le dio mucho conmigo. Me miraba con una mirada horrible, no se la veía a nadie en esa mirada, pero todo el ataque era contra mi persona. Habíamos 15 personas y el único que realmente hostigaba y molestaba era a mí. Bueno, yo era un joven muy miedoso, no lo voy a negar. Me criaron así como miedoso, temeroso a las cosas.
Entonces, para mí esa cosa fue un poco aterradora, verla, pero confiado en el Señor. Y esa noche llegamos hasta las 12 de la noche y el pastor Justinano dijo, no, porque incluso llegó ebrio. Y tenía 3 demonios del alcohol que lo habían instado a que bebiera. Entonces no se podía hacer mucho. Dijo, el día que este hombre salga de su condición ebria, vamos a tratar de orar por él otra vez, pero ahora ya no se puede hacer nada. Así que, como el hombre vivía cerca de donde yo vivía, en Gómez Carreño, en la parte alta de Viña del Mar, el pastor nos llevó con otro hermano que tenía mucha experiencia, que era el hermano Franklin Villalón, que había tenido a su hija poseída desde los 2 años hasta los 29 años, así que imagínense la experiencia que el hombre tenía. Y él dijo, cuando entramos a la casa, porque había una tía donde estaba ese hombre viviendo, le dijo la tía, no me dejen con este hombre porque me va a matar. Bueno, nosotros cuando entramos a la casa era como que hubiera caído una bomba dentro de la casa, el hombre la había hecho pedazo casi. Y ella dijo, no me dejes con él porque me va a matar. Entonces el hermano Frankie dijo, yo me quedo si alguien se queda conmigo, yo solo no me voy a quedar. Yo era soltero en ese tiempo, no tenía más que nada que hacer, o que ir a dormir. Yo le dije, hermano, yo me quedo. Además, yo le pedí al Señor que me usara, si es necesario. Ya me dijo, yo me quedo contigo. Y esa noche fue muy, muy fuerte para mí. Desde las 12:30 más o menos hasta las 7 de la madrugada, con el hermano tuvimos que estar luchando con ese hombre que estaba poseído. Y en un momento, como el hombre era karateca, nos atacó fuertemente, físicamente. Y el hermano había sido luchador de lucha libre, el hermano Franklin. Y él lo sostuvo mucho, con mucha fuerza, pero con tanta fuerza el hombre lo impulsó, que lo tiró de espalda y luego me agarró a mí. Wow. Y cuando me tomó, yo dije, ya, aquí es mi fin. Porque yo ya, ¿qué voy a hacer con un tipo más encima endemoniado, con tanto poder encima, y con una tabla en las manos que lo único que quería era hacerme pedazo? Y yo recuerdo que le dije, Señor, ayúdame, yo no puedo hacer nada por sí solo. Y recuerdo que él estaba pateándome las piernas, pero yo no sentía ningún golpe. Era como que pasaba algo por el lado de mis piernas. Y yo miro hacia abajo, así mi impresión, porque él me pateaba y yo no sentía ningún golpe. Y yo tenía una luz gruesa que me rodeaba toda mi pierna. Y cuando comienzo a mirar hacia arriba todo mi cuerpo, mis manos, todo estaba lleno de una luz gruesa. Yo la vi esa luz. Qué tremendo. Entonces yo ahí me di cuenta que Dios me estaba protegiendo. Y en ese momento yo le hago así a sus manos, porque él me tenía sujeto con sus manos, y lo tiro hacia atrás, cae sentado a la silla que había atrás, y le quito el palo que tenía en las manos. Me hubiera costado, yo creo, sacarle más un dulce a un niño que lo que me costó ese momento. Y ahí me di cuenta que Dios estaba allí, actuando, wow. Estaba usando, y por eso que el enemigo me atacó tanto esa noche, porque en mi desconocimiento yo tenía realmente la prueba de Dios, pero no me daba cuenta. Totalmente. Esta historia que usted nos comenta ahí deja entrever el conflicto latente entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás. Esta experiencia para confiar en Dios, en la oración, en el poder. Jesús ya venció, el enemigo no tiene nada que hacer. Y sin duda, Pastor Daniel, usted, haber pasado por esa experiencia y todos los momentos de oración que ha tenido, el momento de relación con el Señor, realmente ha sido tremendo. Yo quiero agradecerle, Pastor Daniel, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad y invitarle a que deje un mensaje final, 30 segunditos, a las personas que están viendo, escuchando el programa. ¿Qué le diría a partir de su historia de vida, a partir de la identidad que el Señor le ha entregado? Pastor Daniel. En realidad, en mí se ha posicionado un versículo que me encanta, es un versículo preferido, que es Jeremías 33:3, que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Realmente la dependencia con Dios es vital. Es la única manera en que uno puede salir de todas las situaciones adversas que en este mundo tenemos que enfrentar a raíz de la lucha que tenemos con el mal. Y cuando uno decide por el Señor, por supuesto, el enemigo no se queda tranquilo. Le está molestando de una u otra manera. Si no te molesta aquí, te va a molestar allá. Pero solo en la dependencia con el Señor, uno puede salir siempre victorioso. Y es lo que te invito a ti a hacer. Siempre confía en el Señor y Él no te va a defraudar.
Amén. Muchas gracias, Pastor Daniel, por ese mensaje final que nos invita, cual sea nuestra situación, depender totalmente del Padre Celestial, del Creador. Él está ahí a la puerta esperando a que ores, a que clames a Él, porque Él va a responder tu oración, va a responder tu súplica. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.